Me indican, por favor, si se ve el archivo PDF, sí, PDF. Sí, sí se ve. Sí, profesor. Muy bien. Gracias. Bien. Vamos a ver el último de los métodos analíticos que se llegan a utilizar para determinar el comportamiento de un circuito eléctrico, en este caso en corriente directa, que es aplicar el método de nodos. Nuevamente, al igual que el método de mallas, tenemos que ver pequeños detalles que debemos de cuidar para poderlo aplicar de forma correcta. Bien, primero empezamos por los conocimientos previos. Dice que hay que considerar que los agrupamientos de los elementos pasivos y activos están en conexión paralela sin que se repitan, y se deberá de colocar de forma paralela la representación gráfica de un segmento con orientación. Nota, la agrupación puede contener todos los elementos o algunos de ellos, o inclusive solo un elemento. Al igual que el método de mallas, reconsideramos que la agrupación de la mayoría de sus componentes están en conexión tipo serie. Ahora, cuando se quiera aplicar el método de nodos, se recomienda que este método se llegue a utilizar cuando la mayoría de los componentes están en agrupación paralela. Al igual que el resistor, en este caso ahora se le va a conocer con el nombre de admitancia. Recordemos que en el caso del, cuando estábamos trabajando en una conexión paralela, hablábamos en términos llamado conductancia. Esta conductancia, ahora su alias correspondientes, será llamado admitancia de elemento, y cuya representación está dado por el simbolismo de la Y minúscula manuscrita, su índice K. Recordemos que en este caso la admitancia del elemento es el inverso de la resistencia. Recordemos que aquí juega un papel importante la unidad con el que se encuentra en el resistor. Si está en términos de ohms, es importante sacarle inverso a este elemento. Si está en términos de conductancia, entonces simplemente lo nombraremos como admitancia de elemento. Nuevamente tenemos que recordar la incidencia K, N, donde sabemos que el elemento que incide en un nodo, si éste llega a entrar, entonces su signo es negativo. Por otro lado, si la incidencia de este elemento sale del nodo, entonces su incidencia va a ser positiva. También podemos definir, en este caso, que la caída de cualquier elemento, es decir, la caída de tensión de la agrupación tipo serie, ¿sí?, en función de una tensión llamada diferencia de potencial de un nodo, y en este caso su simbolismo es representado con la letra U mayúscula, su índice N. Entonces, lo que realmente vamos a buscar con el método de nodos son las diferencias de potencial de esos nodos. Menciona que para que yo pueda encontrar este voltaje de cualquier elemento en función de cualquier diferencia de potencial de nodo, la ecuación es la siguiente. El voltaje del elemento K es igual a la sumatoria de n igual a 1 al número de nodos independientes por la incidencia K, N por su diferencial del nodo correspondiente. Ahorita vamos a ver cómo aplicamos esta ecuación correspondiente. Dice que la intensidad eléctrica I de K en cualquier elemento es I de K es igual a menos la admitancia del elemento K por el voltaje K más la corriente de la fuente de corriente, perdón, y más la corriente de la fuente de voltaje. Recordemos en este caso que habíamos manejado en el término resistivo el inverso de la resistencia, que ahora se va a llamar admitancia de elemento. ¿Hasta aquí alguna pregunta o duda? No, profesor. Muy bien. Yo sí, profe. Entonces la Dígame. admitancia va a ser la inversa de la resistencia. Correcto. Ah, ok. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en el término de la impedancia era la parte resistiva y simplemente cambiamos el nombre de la variable? Ahora esta variable se va a llamar admitancia, que bien lo mencionaste, es el inverso de la resistencia. ¿Y si es conductancia? Sí, profe. Sería exactamente la misma, ¿de acuerdo?
Profesor, yo tengo una pregunta. Dígame. Entonces, con el método de nodos vamos a trabajar con admitancias. Así es. Ah, ok. ¿Siempre va a ser así? Siempre va a ser así. Ok. ¿Vale? Entonces, ahí nomás tenemos que cuidar la parte resistiva que esté en términos de conductancia. Muy bien. Nuevamente, entremos a la aplicación del mismo. Dice lo siguiente. Aplicación del método de nodos. Paso 1. ¿Qué nos solicita el enunciado? Dice obtener la corriente de cada elemento, la tensión de la fuente de corriente y la tensión en el resistor de 470 ohms, aplicando el análisis del método de nodos. Nuevamente, por inspección es un circuito, consideramos que cada elemento dentro del circuito está en agrupación tipo paralelo. Este diagrama eléctrico que ustedes están viendo ahorita en pantalla es el que ya hemos resuelto en las leyes de Kirchhoff por agrupación tipo serie y por agrupación tipo paralelo. También lo resolvimos en este caso también por el método de mallas. Y ahora lo vamos a resolver por el método de nodos. Cabe mencionar que nosotros cuando empezamos a trabajar el análisis de los circuitos eléctricos, se había mencionado que todos los circuitos pueden ser solucionados por los métodos analíticos que hemos hasta este momento visto. Sin embargo, siempre tenemos que considerar la forma estructurada de los elementos para poderlo resolver con el método y aplicar ese método de forma adecuada, en forma adecuada, con los pasos que hay que cuidar para poderlo realizar. Sin embargo, cualquiera de estos métodos que yo esté utilizando siempre nos tiene que llevar al mismo resultado. Hasta este momento, con los dos primeros, con las leyes de Kirchhoff y con el método de mallas, se ha comprobado. Ahora vamos a ver cómo se aplica el método de nodos en este mismo ejemplo. Ok, perdón. Dice lo siguiente. El segundo paso, en este caso, nuevamente, es realizar los agrupamientos por agrupación general tipo paralelo, sin que se repita, asignando en forma paralela la representación gráfica, es decir, el segmento y la orientación. Dentro de la agrupación, recuerde, si el resistor está en ohm, a cada elemento resistivo hay que sacarle el inverso de su valor para que quede en términos de conductancia. Entonces, si observamos el diagrama anterior, el original, todos los elementos resistivos estaban en términos de ohm. Entonces, antes de aplicar el método, va a ser importante sacarle el inverso para que quede en términos de conductancia. Y de esta manera, poder decir que este elemento ya está en Siemens, ¿sí? Y al cual vamos a nombrar a este mismo elemento admitancia, ¿sí? Dependiendo de la numeración, podemos decir que es la admitancia 1, la admitancia 2, la admitancia 3, depende de dónde se haya encontrado la parte resistiva, ¿sí? Pero aquí lo fundamental es que si el término resistivo está en términos de ohms,
va a ser importante sacarle el inverso, ya sea que lo dejes en forma fraccionaria o lo quieras dejar en forma decimal. La sugerencia es que nada más esa representación quede como un valor fraccionario. Entonces, sacamos el inverso a cada elemento resistivo y nuevamente realizamos las agrupaciones. Tenemos la agrupación del elemento 1, que en este caso solamente es la fuente de corriente. El elemento 2 sería el inverso de 470 ohm. El inverso del resistor de 1 sobre 100. El inverso del resistor de 1 sobre 550. El inverso de 1 sobre 2200. Y por último, la fuente de alimentación de tensión, en este caso el elemento 6. Y nuevamente a cada asignación de agrupación tipo paralelo se le va a asignar un segmento con una orientación. Aplicamos el método de nodos para darle solución al circuito. ¿Sí? Como pueden observar, el primer paso, tanto cuando se utilizó el método de la aplicación de las leyes de Kirchhoff en agrupación tipo paralelo y el método de nodos son muy semejantes. Siempre es importante realizar la agrupación paralela y la asignación de esos elementos. Luego, ¿en dónde va a empezar a diferenciar? Dice lo siguiente. Asignaremos a cada nodo independiente, le asignaremos un UN, que recuerden que esta U mayúscula, su índice, en ese le llama diferencia de potencial del nodo. Recordemos la aplicación de las leyes de Kirchhoff. Número de elementos, tenemos 6. El número de nodos, tenemos 4. El número base o nodo complemento es 1, que es la referencia 0. Y el número de nodos independientes, por este caso, sería 4 menos 1, nos daría 3. Y el número de mallas independientes, 6 menos 3, nos daría 3. Para aplicar el método de nodos, donde nos vamos a enfocar es con el número de nodos independientes. Esta ecuación es lo que nos va a determinar el número de ecuaciones lineales que voy a obtener por aplicar el método general de nodos. Al igual que mallas, cuando se define el número de mallas independientes, nos define el número de ecuaciones que voy a obtener lineales en ese método. En este caso, por la forma del diagrama eléctrico que tenemos aquí, vamos a obtener 3 nodos o 3 ecuaciones lineales dentro de la aplicación del método. Y a cada nodo lo voy a llamar diferencia de potencial del nodo 1, diferencia de potencial del nodo 2 y diferencia de potencial del nodo 3. Recordando que existe un nodo base. ¿Sí? Ahora lo que me interesa con el método de nodos es encontrar la diferencia de potencial de cada uno de estos nodos, que en términos es la unidad que maneja esta diferencia de potencial es un voltaje. Y recordando que la mayoría de sus componentes están en agrupación tipo paralelo, recordemos que su principal característica se dice que la tensión eléctrica en cada uno de estos elementos es el mismo. ¿Preguntas o dudas hasta aquí? No, profe. ¿No? No, Muy profesor. bien. Entonces, ahora viene lo que es la ecuación principal del método de nodos, que es el siguiente. Dice que es la sumatoria de m igual a 1 hasta el número de nodos independientes por las admitancias propias y mutuas entre nodos por la diferencia de potencial del nodo que se está analizando. Y esto va a ser igual a menos la sumatoria de K igual a 1 al número de elementos por la incidencia K, N por la corriente de la fuente de corriente más la corriente de la fuente de voltaje si en la terminal de estas fuentes están conectadas al nodo que estoy analizando. Algo muy importante que hay que mencionar aquí es que tenemos un signo negativo, que es precedido como un signo de la ecuación. Y este signo va a multiplicar al signo que se va a obtener con la incidencia. Verificando la orientación, recordemos que en este caso
el cómo la orientación de un elemento entra hacia el nodo o sale del nodo que incide en ese mismo para determinar si el signo va a ser positivo o negativo. Esto va a ser muy importante, puesto que si el signo es negativo, por el negativo de la ecuación se volverá positivo. Si por otro lado la incidencia es positiva, cuando se analice la fuente, ya sea de tensión o de corriente, entonces por el signo negativo se considera que es de signo negativo. En este caso, dice lo siguiente, que el número de nodos independientes, que es 3, por lo tanto nuestro sistema de ecuaciones será de 3 por 3. Analizamos el nodo 1. ¿Sí? Recordemos que es una sumatoria. Y empezamos a hablar de la lectura. La admitancia propia del nodo 1 por su diferencia de potencial U1 más la admitancia que existe entre el nodo 1 hacia el nodo 2 por la diferencia de potencial U2 más la admitancia que existe entre el nodo 1 hacia el nodo 3 por su diferencia de potencial U3. Y luego en este caso colocamos el signo negativo, luego la incidencia con la fuente de corriente, de la fuente de corriente 1. Analizando esta parte, hago referencia a este nodo. ¿Sí? Cuando se analiza el nodo 1, ¿sí? Lo que estoy analizando es la admitancia propia del nodo 1,1 por su diferencia de potencial 1, más la admitancia que existe entre el nodo 1 hacia el nodo 2, ¿sí? La admitancia que existe entre el nodo 1 hacia el nodo 2 por su diferencia de potencial U2. Y por último, más la admitancia que existe entre el nodo 1 hacia el nodo 3. ¿Sí? Entonces, la admitancia que existe entre el nodo 1 hacia el nodo 3 por su diferencia de potencial U3. Y por último, hasta ahí nos quedamos porque ya determinamos que el número de nodos independientes eran 3. ¿Sí? Luego, seguimos todavía el análisis en este nodo. Lo que tengo que preguntarme si dentro de este nodo existen terminales cuyas fuentes estén conectadas directamente al nodo. Y efectivamente se encuentra conectado la fuente de corriente. Entonces, nuevamente se le coloca el signo negativo de la ecuación menos la incidencia. Recuerden, la incidencia es K, N. Entonces, elemento K, que es 1, por el nodo 1, por la corriente de la fuente de corriente 1, ¿sí? Puesto que la terminal de esa fuente está conectada al nodo que estoy analizando. Si no existiera ninguna terminal de alguna fuente conectada directamente al nodo que analizo, automáticamente la ecuación después de la igualdad se vuelve 0. ¿Hasta aquí alguna pregunta o duda? Tengo una duda, profesor. Sí. ¿Cómo determinamos los signos de la ecuación? O sea, Ahorita, ujú. sí. Ahorita, si se dan cuenta, estamos aplicando directamente la ecuación canónica. Siempre va a ser una sumatoria. ¿Dónde se va a definir el signo si va a ser positivo o negativo? Al momento de analizar lo que vale la admitancia mutua entre nodos. Y ahorita vamos a ver por qué cambia aquí el signo que le corresponde. Pero no antes ni después. Ahorita todos están en un valor que es una ¿qué? Sumatoria, según la ecuación. ¿Estamos? ¿Cuándo va a cambiar de signo esta ecuación? Sobre todo cuando veamos las admitancias mutuas y verificamos su incidencia. Hasta ese momento es cuando va a determinar si queda con signo negativo o con signo positivo. ¿De acuerdo? Sí, ya entendí, profesor, gracias. Muy bien. Entonces, ¿alguna otra duda o pregunta?
No, profesor, ninguno. ¿No? Muy bien. Entonces, cuando analizamos el nodo 2, ahora va la admitancia del nodo 2 hacia el nodo 1 por su diferencia de potencial U1, más la admitancia propia del nodo 2 por la diferencia de potencial U2, más la admitancia del nodo 2 hacia el nodo 3 por la diferencia de potencial U3. Y en este caso lo igualamos a 0 porque no existe ninguna terminal que esté conectada directamente al nodo que estoy analizando. Nuevamente me voy a regresar al diagrama eléctrico. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy partiendo ahora de analizar el nodo número 2. Entonces, en el nodo 2, ese es el que estoy analizando. ¿Qué es lo que me interesa? Pues precisamente encontrar lo que hay entre el nodo 2 hacia el nodo ¿qué? Hacia el nodo 1. Y en ese caso se dice que es la admitancia del nodo 1, perdón, del nodo 2, porque es la referencia, del nodo 2 hacia el nodo 1 por su diferencia de potencial 1, más, ahora estoy propio en el nodo, estoy en este. Entonces, la admitancia nodo 2 con respecto al nodo 2 por la diferencia de potencial del nodo 2. Estoy haciendo referencia específicamente del nodo que estoy, como nodo base que estoy analizando. Y por último, más la admitancia que va del nodo 2 ahora hacia el nodo ¿qué? Hacia el nodo 3. Entonces, la admitancia que hay del nodo 2 hacia el nodo 3 por su diferencia de potencial U3. Y esto es igual, ya no hay más nodos que analizar. He terminado de analizar el nodo base con los nodos correspondientes y el propio. Y luego me pregunto si en este nodo existe alguna terminal de alguna fuente del elemento 2, 3 y 5 estén conectadas al nodo que estoy analizando. ¿Existe alguna fuente de alimentación cuya terminal esté conectada a ese nodo? No, profe. ¿No? Entonces se debe igualar a 0. ¿Sí? Terminé de analizar mi nodo 2. Ahora voy con mi nodo número 3. En mi nodo 3 dice que la ecuación correspondiente es la admitancia del nodo 3 hacia el nodo 1 por su diferencia de potencial 1, más la admitancia que hay del nodo 2 hacia el nodo, perdón, del nodo 3 hacia el nodo 2 de la diferencia de potencial U2. Y por último, más la admitancia del nodo 3 hacia el nodo 3 por su diferencia de potencial U3. Y esto va a ser igual a menos, nuevamente, el signo lo voy a poder cambiar, ese es un signo de ecuación, de la incidencia 6,3, elemento 6 con respecto al nodo 3, de la corriente de la fuente de voltaje 6. Cabe mencionar que lo que estoy haciendo es lo siguiente. Nuevamente voy a la gráfica, voy al circuito donde estoy analizando. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Es lo siguiente. Estoy proponiendo que voy a analizar el nodo 3. ¿Sí? Y este nodo 3 tengo que ver qué pasa con el resto de los elementos. Por eso decimos la admitancia del nodo 3 hacia el nodo 1 por su diferencia de potencial 1. Estoy analizando de aquí como base hacia este nodo. Luego más la admitancia nuevamente del nodo 3 hacia el nodo 2, la admitancia del elemento 3 hacia el nodo 2 por su diferencia de potencial U2. Y por último, más la admitancia propia del nodo, ¿sí? La admitancia 3,3 por su diferencia de potencial U3. Y esto es igualado, nuevamente, observo si en el nodo existe alguna fuente de alimentación. Y efectivamente, se encuentra la fuente de voltaje. Entonces, ponemos corriente, perdón, signo negativo primero, incidencia, elemento 6 con respecto al nodo 3,
Recuerden que siempre hacemos referencia primero al elemento y luego con respecto a qué nodo estoy analizando. Entonces, elemento 6 con respecto al nodo 3 por la corriente de la fuente de voltaje 6. Y de esa manera obtenemos el sistema de ecuación del nodo 3. Ya tenemos nuestro sistema de ecuación correspondiente aplicando el método de nodos. Ahora lo que tenemos que buscar es el valor nuevamente de las admitancias propias y mutuas que existen entre los nodos. Dice lo siguiente: buscaremos el valor de las admitancias propias y las admitancias mutuas de los nodos y sustituirlas en el sistema de ecuaciones. Admitancia propia de un nodo. En este caso, la admitancia 1,1, 2,2 y 3,3, ¿sí? Es donde decimos que la condición es m igual a n, es decir, la admitancia del nodo n hacia el nodo m, y en este caso estamos hablando del mismo nodo, es igual a la sumatoria de k igual a 1 al número de elementos de las admitancias de elemento por la incidencia k, m elevado al cuadrado. Hay otra parte que es una doble sumatoria, la admitancia del elemento KL, y en este caso es cuando están formadas un inductor K y un inductor L y se encuentran conectadas en el mismo nodo. Pero esta parte se va a analizar cuando trabajemos con corriente alterna. ¿Sí? Entonces solamente nos vamos a quedar con la primera parte del algoritmo, hasta donde la incidencia K, N, ¿sí?, está elevado al cuadrado. Recordemos que en este caso no vamos a utilizar ni a los capacitores ni a los inductores debido a que están en corriente directa y ya sabemos cuál es su característica de funcionamiento. Entonces, solamente nos vamos a quedar con la parte, la admitancia NN es igual a K igual a 1, a la sumatoria de N igual número de elementos, de la admitancia del elemento K, incidencia K, N elevado al cuadrado. Para forma más sencilla, dice, la aplicación de la ecuación de la admitancia propia de un nodo es muy sencilla. Esta admitancia de nodo está conformada por admitancias de elemento. Recuerda, un nodo es la conexión de dos o más terminales de cada elemento en agrupación, y para este ejemplo tenemos 3 nodos de conexión. Entonces, si observamos el nodo 1, ¿sí?, donde tengo que únicamente que preocuparme son por los valores resistivos. Nuevamente, toda terminal que esté conectada al nodo es el que se va a utilizar para determinar las admitancias propias del nodo. ¿Cómo defino esto? Donde cuya terminal del elemento esté conectada o relacionada estrechamente con el nodo de ¿qué? De conexión, ¿sí? De otra forma, no podrías determinar que el valor resistivo pertenece a ese nodo. Lo mismo va a ocurrir con la diferencia de potencial del nodo 2. ¿Qué elementos están interviniendo? La admitancia del elemento 2, que es 1 sobre 470, más la admitancia del elemento 3, 1 sobre 100, y más la admitancia del elemento 5 de 1 sobre 2200. Por último, la admitancia propia del nodo 3 sería 1 sobre 560 y 1 sobre 2200, la admitancia 5. Quiero que observen que siempre nos vamos a fijar en el nodo que estoy analizando, siempre me voy a fijar en el nodo que estoy analizando y cuyas terminales de los elementos estén conectadas directamente al nodo que estoy analizando. De esta manera voy a poner o voy a encontrar las admitancias propias de un nodo. Entonces, cuando yo quiero encontrar la admitancia propia del nodo 1, sé que es el elemento de la admitancia 2 y el elemento de la admitancia 4. Aunque la incidencia 2,1 sea positiva o negativa debido a que está elevado al cuadrado, sabemos que todo término elevado al cuadrado en signo sigue siendo mismo signo positivo. Entonces, lo único que tengo que hacer es que la admitancia de la la admitancia del nodo 1 es igual a la admitancia del elemento 2 más la admitancia del elemento 4. Coloco los valores y obtengo un resultado.
Se sugiere que en este método ustedes los valores los dejan en términos de fracción para que sean en el futuro más sencillos de poder trabajar. Entonces, recordemos que las admitancias de del nodo, están conformadas por admitancias de elemento, cuyas terminales estén conectadas directamente al nodo que estoy analizando. ¿Preguntas o dudas hasta aquí? ¿Ninguna? Todo correcto, profe. Muy bien. Lo mismo va a pasar con la admitancia 2. Entonces, sé que la admitancia 2 está conformada por la admitancia del elemento 2, la admitancia del elemento 3 y la admitancia del elemento 5. No importando cómo quede la incidencia, siempre va a ser signo positivo. Entonces tenemos la admitancia del nodo 2 es igual a la admitancia del elemento 2 más la admitancia del elemento 3 más la admitancia del elemento 5. Hacemos valores y en este caso nos da un valor fraccionario o lo puedo dejar en su valor decimal. Ustedes ya decidirán cuál sería el tipo de formato que es más fácil de operar. Y por último, la conexión del nodo 3. En este caso, los elementos cuyas terminales estén conectadas directamente al nodo. Entonces, la admitancia 4 y la admitancia 5 son propias del nodo 3. Una vez que ya encontré las admitancias propias del nodo, ¿sí? La admitancia 1, 1, la admitancia 2, 2 y la admitancia 3, 3, ahora empiezo a encontrar las admitancias mutuas entre nodos. Nuevamente, este es un algoritmo grande donde las dos últimas partes se dedica a cuando los elementos están acoplados magnéticamente. Y entonces simplemente nos quedamos con la primera parte del algoritmo, donde tenemos la admitancia del elemento y va a multiplicar la incidencia K, N y K, M. Elemento K con respecto al nodo M y elemento K con respecto al nodo M. ¿Qué se va a hacer aquí en las admitancias mutuas entre nodos? Se debe de multiplicar las incidencias, elemento K con respecto al nodo N y el mismo elemento K con respecto al nodo M. ¿Cuáles son las admitancias mutuas? Son aquellas cuyos resistores, sus terminales en agrupación tipo paralelo, estén conectadas entre nodos. ¿Sí? En este caso, la diferencia de potencial U1 y la diferencia de potencial U2. Hacemos lo propio. ¿Qué elemento? Y aquí solamente nos vamos a fijar en los elementos resistivos que estén conectados, cuyas terminales, una de ellas pertenezca al nodo 1 y la otra pertenezca al nodo 2. De esta manera podemos decir que la admitancia mutua entre nodos del 1 al 2 es igual a la admitancia de la incidencia 2,1 y 2,2. ¿Qué significa este valor? El 2,1, nuevamente si nos regresamos al circuito original, aquí tengo el elemento 2 con respecto al elemento del nodo que se está analizando. ¿Sí? En este caso, el elemento que está entre ambos nodos es la admitancia del elemento 2. Y aquí es donde precisamente entra la parte que mencionaba el compañero, los signos. ¿Sí? Si observan, este elemento 2, por un lado sale del nodo 1 y por otro lado está entrando hacia el nodo ¿qué? 2, lo que implicaría que la incidencia K, N nos va a dar con signo negativo. Y en este caso quedaría menos 1 sobre 470. Y lo mismo tengo que hacer con mi nodo 1 hacia el nodo 3. ¿Sí? Y en este caso es la admitancia del elemento 4. ¿Sí? Y entonces aquí está la diferencia de potencial U1 y la diferencia de potencial U3.
Y nuevamente lo que tengo que verificar es la admitancia del elemento, que en este caso es la admitancia 4, que va a multiplicar la incidencia K, N. Y por último, una vez que ya he encontrado las admitancias propias entre nodos, lo único que tengo que hacer es sustituir los valores dentro del sistema de ecuación. Pero tengo un pequeño inconveniente, que tengo mayor número de incógnitas que mayor número de ecuaciones. ¿Dónde está esa incógnita extra? Precisamente en este valor, la corriente de la fuente de voltaje 6, ¿sí? Que es una incógnita, igual que la diferencia de potencial del nodo 1, la diferencia de potencial del nodo 2 y la diferencia de potencial del nodo 3. Sin embargo, si observamos la diferencia de potencial del nodo 3 y pongo un voltmetro, recuerden que la referencia es 0, entonces de la referencia de 0 a Cousin, podríamos decir que tenemos, vean aquí en el elemento número 6, perdón, en el elemento 6, yo llego a colocar un voltmetro entre el nodo 3 hacia el nodo de referencia, que es el nodo base. ¿Qué voltaje estaría midiendo? Estaría midiendo el voltaje ¿de quién? De la fuente. Y por lo tanto ya conozco su diferencia de potencial de este nodo. Por consiguiente, la diferencia de potencial del nodo 3 vale 10 volts. De esa manera nos quitamos una incógnita. Dice, tenemos que el sistema de ecuaciones son tres incógnitas. Uno, la diferencia de potencial del nodo 1, la diferencia de potencial del nodo 2 y la diferencia de potencial del nodo 3. Y por último, tenemos la corriente de la fuente de voltaje 6. Pero observamos que en el nodo 3, la diferencia de potencial del nodo 3 ya se conoce. En este caso vale 10 volts. Y sustituimos ese valor dentro del sistema de ecuación. ¿Hasta aquí alguna pregunta, duda? No, profesor. Por último, realizando las operaciones recomendadas, las incógnitas quedarían U1, U2 y la corriente de la fuente de voltaje 6, donde la primera ecuación y la segunda ecuación no se encuentran en los valores, puesto que sabemos que simplemente lo connotamos para poder cuadrar nuestro sistema con el mismo número de incógnitas. Resolvemos el sistema, por favor. ¿Ya tenemos el resultado? No, profe. Espere tantito. Ok.
En X, profe, me dio 8.055. Ok. En la otra 1.723. Correcto. En la otra 7.23 miliamperes. Que son los resultados que tenemos precisamente al final de esta hoja. Recuerden que los primeros U's, diferencias de potencial, está en términos de volts y la corriente de la fuente de corriente también va a estar en términos de miliamperes. ¿Estamos? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Muy bien. Una vez que ya obtuve los resultados, valdría la pena empezar a interpretarlos. Hemos encontrado la diferencia de potencial del nodo 1, la diferencia de potencial del nodo 2. Conocemos de forma automática el valor de la diferencia de potencial U3 y no solamente eso, también conocemos la corriente que envía hacia el circuito la fuente de tensión. Dice lo siguiente: para resolver la tensión de la admitancia del elemento 2, la admitancia del elemento 4 y la admitancia del elemento 5, será en función de las UN, y en este caso nuevamente, el voltaje de un elemento, incidencia K, M, UN. Entonces, el voltaje 2, estoy haciendo referencia al voltaje de este elemento, será igual a la incidencia 2,1, diferencia de potencial 1, más 2,2 por más la diferencia de potencial de 0.51. ¿Preguntas? ¿No? No, todo bien, profe. Muy bien. Entonces, cuando yo quiero encontrar el voltaje de este elemento 2, cuando yo quiero encontrar el voltaje del elemento 2, entonces lo único que tengo que hacer en función de estas UN, veo entre qué terminales de diferencia de potencial se encuentra el elemento 2. Se encuentra en el nodo 1 hacia el nodo 2. Entonces sería U1, U2. Lógicamente, uno de ellos va a ser positivo y el otro va a ser de signo negativo, dependiendo de la operación que hagamos dentro de la aritmética, el resultado esperado. Y lo mismo tengo que hacer para el elemento 4, que es el que tenemos en la parte superior. Entonces, es digamos que el elemento 4, que es para encontrar su voltaje, depende de lo que viene siendo la diferencia de potencial del nodo 1 y la diferencia de potencial del nodo 3. Como ya son datos que conozco, simplemente lo único que tengo que hacer es sustituirlo y de esa manera encontrar los voltajes en cada uno de los elementos. Y luego de ahí ya nada más sería en dado momento aplicar la ley de Ohm para encontrar las otras corrientes y voltajes que representarán dentro de la agrupación del circuito. Con esto te damos por terminado la parte de la explicación del método de nodos. ¿Hasta aquí alguna pregunta o duda? Ninguna duda, profe. No, profe. ¿Ninguna? Muy bien. Yo sí tengo una duda, pero es con el ejercicio del de mallas, profe. Ok. Adelante. Voy a dejar de compartir. ¿Alguien más dudas con respecto al método de nodos? No, profe, por ahora no. ¿No? Muy bien. Vamos a subir. Adelante, compañero, puedes compartir para ver tu duda. Sí, voy, profe, permítame. Sí. Profe, bueno, mientras yo le hago la pregunta, es lo mismo, pero es Ujú. cuando hay
hay una fuente de voltaje o una fuente de corriente en medio de dos mallas. ¿Ahí qué se hace? Pues se pone en la fuente para una de la ecuación y la otra igual, nada más que una va ahí con signo negativo o positivo, depende de cómo se hayan propuesto las corrientes circulantes. Ahí está el ejemplo, compañero, nomás que cargue. Es el 3, profesor. Mire, Ajá. aquí es lo que no sabíamos, bueno, y como está en medio la fuente de corriente, no sabíamos a cuál ponerla. Si por ejemplo, a la malla 3 o a la malla 1. Y De hecho, a las dos. ¿A las dos se les pone? Sí, O sea, por porque ejemplo, mira, cuando tú analizas la malla 1, ponte ecuación abajo, por favor. Ajá. ¿Aquí? ¿En las ecuaciones? Ahí está. Estás en la malla 1, es el elemento 3. ¿Sí? Con respecto a la malla 1. Y es BFC3 igual. La malla 3, BFC3 igual. Ok. Son incógnitas. Ahora, el problema está cuando analizas las corrientes. Ajá, es ahí donde porque ahí no le supimos, porque ya en ¿Sí? nuestro sistema de ecuaciones, por ejemplo, yo puse que la corriente nada más está en la malla 3, No, pero de hecho cuando está compartida. ajá, Ponle yo ahí, también tuve, ¿qué elemento tiene la fuente de corriente? ¿Qué número? me parece, permítame, Era el 3, profesor. Ok. es el 3, Entonces ponle abajo. aquí, Ajá, por ahí. ¿Y 3? ¿Es igual? a los 10, J1, no, pon ok, ahí. J1, más J3, ok, pero vamos a ver si la incidencia corresponde. Ahorita vamos a poner ahí más, ahorita. ok, así lo dejo. Ajá, J1 más J3, vamos a poner. Lo que pasa es que tendríamos que haber verificado la incidencia primero. De esas dos mallas, digo, ajá, Ajá, del elemento. Acuérdate que está hablando del elemento. sí, Es perdón, 3, es el elemento 3 con respecto a la malla 1, 3,1 J1. aquí lo tenía, permítame, de hecho aquí cuando hago aquí, por ejemplo, es positivo y aquí también sería positivo. No, pero ese es desde el punto de vista de la tensión de la fuente de corriente. Entonces de aquí, por Ajá, ejemplo. ahí déjalo ahorita, ahí. Okay, Ponle I3, ahí mismo, para que veas qué es la diferencia. I3, Deje cambiar de color para que se vea. ajá. I3, I3 es igual, ajá, incidencia 3,1, a incidencia 3,1, J1, J1, más más la incidencia 3,3, J3. Ahora, ¿qué signos les corresponden a ambos? positivos. Positivo. ¿Y I3 cuánto valdría? ¿Serían los 10? Entonces, 10 miliamperes es igual a ¿quién? Los 10. J1 más J3. Ajá. Así es, 10 miliamperes es igual a J1 más J, ¿qué? Más J3, ¿no? Y ya de ahí ya despejas una de las dos variables, ya sea J1 o J3. Entonces tendría que ser, por ejemplo, J3 sería igual a J1. 10, bueno, ajá. Ajá, 10 miliamperes, por así como 10 estabas. miliamperes menos J1. Así es. Ok. Así, porque yo lo que estaba haciendo, esto ya me dio sentido, porque lo que yo estaba haciendo
si yo también le daba a J1 el misma corriente, pues se desaparecían una incógnita, entonces nada más me quedaban dos incógnitas, lo que era J2 y el voltaje de la fuente de corriente. Entonces lo que le decía a Cristian, que no se podía por el sistema de ecuaciones, porque tendría Así que es. ser tres incógnitas. Ajá. Pero sí ya me dio sentido, porque aquí al multiplicar, por ejemplo, J3, me va a quedar que J1, entonces ya lo puedo pasar. Sumarlo o factorizarlo con el valor de J1. Ok. Y el valor de la resistencia por el valor de la corriente nos da un voltaje. Y por lo tanto se vuelve un término independiente. Lo pasamos del otro lado de la ecuación. De hecho, nada más era el que teníamos dudas, porque pues ya todos lo resolvimos. Pero Muy ese bien. 3 era el que teníamos duda por el voltaje. Digo, la corriente que estaba en medio. Pero gracias, profesor. Creo que ya nos quedó claro. No. De nada, Cristian. Gracias, profesor. Gracias, profe. Nada. Bueno, Cristian al cuadrado. ¿Sales? Y ya nada más, la tarea que se correspondería para esta última sería los mismos 4 ejercicios que ya hicieron con mallas, ahora también hay que aplicarlos con nodos. ¿Serían los mismos ejercicios, profe? Ajá. Ok, Pero ahora con nodos. ¿Esa la va a subir ahorita o...? Sí, ahorita la vamos a habilitar. Ok. ¿Sales? Y quisiera mencionarles, voy a compartir. ¿Listo? Aquí están otros 4 ejercicios aplicando el método de nodos. Denle por favor una leída. Y aquí está el ejercicio completo del que ustedes tienen que hacer muy similar con los otros 4. Va, profe. ¿De acuerdo? ¿Así se llama ese archivo? Ejercicios resueltos, ¿no? Sí, está en ejercicios resueltos de nodos y está dentro de la carpeta, acuérdense, de corriente directa. ¿Sí? Sí, gracias, profesor. Muy bien. Con esto estaríamos casi concluyendo ya lo que es nuestro tema en corriente directa. Faltaría un tema de corriente directa, pero esto lo voy a ver cuando finalicemos el análisis en corriente alterna. ¿Estamos? Donde vamos a agregar lo que es el capacitor y el inductor. Y nuevamente tendríamos que ver cómo se analiza ese tipo de circuitos. Pero eso lo vamos a dejar casi al finalizar nuestro curso. Entonces, cabe mencionar que el día miércoles comenzaremos nuestros análisis de estos circuitos en corriente alterna. ¿Estamos? Estaríamos trabajando con este mismo circuito. El viernes no iríamos a los que les tocaba ir al laboratorio no iríamos, seguimos todavía, ¿cómo se llama? Sin ir, y daríamos el primer tema, que en este caso sería nuevamente leyes de ecuaciones integrodiferenciales, que va por agrupación tipo serie, tipo paralelo. No, cierto. Empezamos primero con bobinas acopladas magnéticamente. Va a ser muy importante que el viernes estemos todos en línea para comprender ese tema de bobinas acopladas magnéticamente. ¿Sí? Y la próxima semana empezaríamos con ecuaciones integrodiferenciales antes de irnos de vacaciones. Cabe mencionar que hasta ahí sería el examen del tercer parcial. Sería método de mallas, método de nodos en corriente directa, bobinas acopladas y ecuaciones integrodiferenciales. Serían nuestros, ¿cómo se llama? Nuestro segundo parcial. Y del tercer parcial estaríamos trabajando leyes de Kirchhoff, método de mallas y método de nodos en corriente alterna, que esto es algo que ya estaríamos viendo prácticamente ya en forma presencial a partir del día 25 de abril.
No sé si su alumno consejero les avisó que ya a partir este 5 de abril entran los de quinto a noveno, 100% presencial. Todos sin excepción, no hay mitad y mitad. Donde les corresponda la asignación del salón. Y nosotros, que estamos de tercero en adelante, estaríamos trabajando ya a partir del 25 de abril, estaríamos de forma presencial. Entonces, jóvenes, si todo sale bien, y esperemos que sea así, después del regreso, después del periodo vacacional de Semana Santa, estaríamos viéndonos ya de forma presencial en el aula que nos corresponda y el cual está marcado dentro de su horario. ¿Estamos de acuerdo? Está bien, profe. Sí. Sí, profe. Entonces, este viernes y el que sigue, entonces no tendremos laboratorios, estaremos en clases en línea para continuar con los Sí, temas. todavía continuar en línea, aprovechando, ¿no? Todavía que podemos disfrutar esta parte poquita que nos queda. Y ya después, ahora sí, presencial tanto en laboratorio como en teoría, ¿de acuerdo? Sí, dijo que los de quinto a noveno regresan el 5 y El nosotros 5, así es. somos de tercero, regresamos hasta el 25. Así es. ¿Vale? No me acuerdo si lo puso en publicaciones. Yo no lo he puesto. Bueno, luego lo pongo para que ustedes estén pendientes de ello y no se les olvide, ¿de acuerdo? De acuerdo. Bien, ¿alguna otra duda o pregunta hasta aquí? ¿No? Bueno, entonces, jóvenes, les deseo una buena tarde, un excelente inicio de semana.